La exclusión social no es un concepto abstracto relegado a los márgenes de nuestras noticias. Es, en realidad, la matriz sistemática del fracaso que produce las vulnerabilidades más extremas y menos toleradas en nuestra sociedad. Como profesional encargada de informar y asesorar sobre estas dinámicas críticas, tengo el deber ético y profesional de superar el muro de la hipocresía y desvelar la compleja y brutal verdad que se esconde tras las conductas de alto riesgo. No hablamos de elección, sino de coerción estructural. Este documental no se limita a observar desde lejos, se adentra en el corazón de la prostitución y del trabajo sexual en España, analizando la cadena de causas y efectos con la frialdad de una investigación. El objetivo es doble pero vital: sensibilizar a la colectividad sobre la gravedad del problema y prevenir activamente las consecuencias sociales e individuales más devastadoras. Lo que presentaremos hoy no es solamente un documental, es un análisis sin descuento, un viaje a través de los datos y las teorías, porque la protección, recordamos, en estos contextos siempre comienza por la comprensión completa y despiadada del fenómeno. El debate público a menudo comete un error crucial, usando la prostitución y el trabajo sexual como sinónimos. Esto no es solo un error léxico, es un error criminológico y social que ignora el elemento fundamental de la libertad. Debemos trazar una línea clara entre la coerción y la supuesta autonomía. En la gran mayoría de los casos que implican exclusión social y trata, la actividad sexual de la prostitución se ejerce en condiciones de esclavitud, explotación o bajo una presión financiera insoportable. Aquí, el consenso está viciado por la necesidad, la violencia física o la amenaza constante. La persona no está simplemente vendiendo un servicio, está renunciando a su dignidad e integridad bajo los auspicios de un daño inminente. La víctima, en la mayoría de los casos, está retenida en una prisión invisible, orquestada por redes criminales. Por otra parte, el trabajo sexual se refiere a la actividad sexual de pago ejercida por un adulto, con una plena autonomía y autodeterminación, gestionando en primera persona sus clientes y sus propios ingresos. También en este caso los riesgos de violencia, estigma y problemas de salud mental son muy altos. Sin embargo, la diferencia fundamental es la libre elección, como hemos dicho antes, la libertad. Aunque una elección que a menudo se manifiesta en un contexto de opciones muy limitadas. Confundir los términos significa no solo diluir la responsabilidad penal de los proxenetas, sino también no dirigir los recursos apropiados para la liberación de las víctimas de la trata y la asistencia sociosanitaria de las personas autónomas. No podemos permitirnos fallar en esta distinción que es muy fundamental. Pero, ¿cuáles son los perfiles de riesgo en España? El análisis de datos en contextos como España nos ofrece una fotografía despiadada. La vulnerabilidad no se distribuye al azar. Los perfiles de las personas involucradas no son fruto del azar, sino de la intersección entre exclusión, desigualdad económica y sistemas de reclutamiento criminal. Existe una abrumadora desproporción de mujeres inmigrantes y no comunitarias, un dato que pone de manifiesto la relación entre la fragilidad documental, la pobreza extrema y la explotación. La prevalencia femenina es una prueba irrefutable de que este sistema está arraigado en la violencia de género. Las personas que ejercen la prostitución bajo explotación tienen a menudo un estado socioeconómico muy bajo y una alta incidencia de victimización previa. El perfil de la trabajadora sexual autónoma en España, a pesar de estar expuesta al estigma y al riesgo, se caracteriza a menudo por una mayor autonomía financiera y documental, a menudo ciudadanía, con la motivación principal de buscar ganancias rápidas y flexibilidad. ¿Y qué lleva a un individuo a sufrir o ejercer estas dinámicas? Debemos salir de la superficialidad del juicio moral y analizar la matriz de la coacción y de la desesperación. Los factores de empuje, push factors, están casi siempre relacionados con la supervivencia desnuda y cruda.
Primero, coacción económica total. La necesidad inmediata de dinero para sobrevivir, para mantener, por ejemplo, a los hijos o para saldar, por ejemplo, una deuda ilegal. Segundo, victimización anterior. Muchas personas tienen antecedentes de abuso, violencia doméstica o institucional. La actividad puede llegar a ser, en la mente de la víctima, una extensión distorsionada de esa violencia, una forma de controlar un cuerpo percibido como ya violado. Tercero, ausencia de red. El aislamiento, la falta de una red familiar o de apoyo social transforma el problema económico en una emergencia vital, dejando al individuo indefenso y vulnerable a las falsas promesas de los reclutadores. La vulnerabilidad así se convierte trágicamente en una oportunidad de negocio. Y ahora ha llegado el momento de hablar un poco de la cadena de explotación. El proxeneta es la figura clave del crimen organizado. No es un individuo movido por la pasión, sino un gestor financiero frío y calculador que opera con lógicas muy empresariales. Persigue tres objetivos. Primero, maximización de los beneficios. Explotar a la persona 24 horas al día, minimizando los costos operativos y maximizando los ingresos. Segundo, control total. Mantener a la víctima en un estado de dependencia psicológica y física. Esto se consigue con la violencia, la amenaza constante contra los familiares y la anulación de la identidad. Tercero, minimización de los riesgos. Explotar el miedo, la ilegalidad y la falta de confianza de la víctima en las instituciones para asegurar el silencio y la invisibilidad del crimen. Este es un modelo económico basado en la reducción del ser humano y a pura mercancía de consumo. El consumidor es el elemento crucial demasiado a menudo normalizado. Sus motivaciones nunca son solo sexuales, sino profundamente ligadas a dinámicas de poder y anulación del otro. Existen tres aspectos que reputo muy importantes: el anonimato, el poder transaccional y la comercialización. El anonimato, la posibilidad de comprar sexo sin responsabilidades emocionales o relacionales. El poder transaccional, la transacción permite al cliente ejercer un poder de dominio absoluto que tal vez no pueda ejercer en ningún otro aspecto de su vida. Y por último, la comercialización. La prostitución ofrece la posibilidad de reducir a la otra persona a un objeto silencioso y disponible, satisfaciendo fantasías de control que la relación consensual no permitiría. Es fundamental entender que la persistencia del tráfico sexual es directamente proporcional a la demanda del cliente. Y por último, la trabajadora sexual autónoma. Elección táctica o necesidad racionalizada. En el contexto del trabajo sexual autónomo, el individuo busca la autonomía financiera como única vía rápida para superar una crisis. Es un cálculo racional de riesgo, aceptar peligros altísimos a cambio de una ganancia económica considerada indispensable. La motivación es de naturaleza puramente económica, pero es una elección que tiene lugar en un contexto de opciones irracionalmente limitadas, obligando al individuo a una gestión constante del peligro, el estigma y la ambigüedad legal. Y el impacto de Internet. El advenimiento de la tecnología digital ha representado una revolución criminogénica. Internet no solo ha ofrecido un anonimato casi total a los clientes, sino que ha convertido la gestión de la prostitución en una actividad de bajo riesgo y alta eficiencia para las redes criminales. El reclutamiento, la publicidad y la venta ya no se realizan solo en zonas rojas, sino en plataformas digitales cifradas y sitios de anuncios. Esto hace que las víctimas sean menos visibles para los servicios sociales y más difícil de localizar y ayudar. Después, también los mecanismos de la ruta se han acelerado. Las víctimas pueden ser trasladadas y vendidas virtualmente en pocas horas de un país a otro, aumentando su aislamiento y la dependencia de su captor. La web es, sin duda, la nueva frontera de la esclavitud moderna. Para superar la simple narración y proporcionar una base sólida y científica a nuestro documental, debemos aplicar la lente criminológica que ve el fenómeno no como una desviación individual, sino como un fracaso estructural de la sociedad en su conjunto. La teoría de la ascensión social, Strain Theory, por Robert Merton. Esta teoría es la clave para interpretar la exclusión económica. Afirma que cuando la sociedad exalta el objetivo universal es éxito, riqueza, pero niega los medios legítimos como el trabajo justo o la educación para alcanzarlos, se crea una tensión insoportable.
La persona recurre entonces a medios despiadados e ilegítimos para sobrevivir. La prostitución así se convierte para la víctima en una adaptación innovadora, la única vía que le queda para saltar una deuda o escapar de la miseria. La teoría del control social, Travis Hirsch's Social Control Theory. El crimen y la desviación ocurren cuando los lazos del individuo con la sociedad han sido cortados. La exclusión social, la pobreza y el aislamiento destruyen los 4 elementos del vínculo social: el apego, el compromiso, la implicación y la creencia. La ausencia de estas barreras protectoras deja al individuo indefenso, una presa fácil para la explotación y la manipulación criminal. La elección es dormir con hambre o acostarse con un hombre. Elegí el mal menor para sobrevivir. Cuando no tienes documentos, no tienes títulos y tienes hijos que mantener, los bancos no te dan préstamos. Esta no es una elección de carrera, es la única vía que el sistema me ha dejado abierta para tener un ingreso en 3 días o 2. La violencia es cotidiana, no es solo física, es la deshumanización. Tengo miedo de quien me controlaba, porque amenazaba a mi familia y guardaba mis documentos, pero el cliente tiene el poder en su bolsillo. Ellos creen que pueden hacer cualquier cosa porque han pagado. Cuando voy a comprar pan, me tratan como si estuviera enferma, pero lo siento fuerte, sobre todo cuando intento salir. Si digo para qué trabajaba, ninguna empresa me contrata, las puertas se cierran. No se trata de mí, sino de la placa que me han puesto. Mi miedo es estar sola, sin red. No tengo lazos fuertes, mi familia está lejos. El riesgo es caer en las adicciones o recaer en ellas, porque es el único sistema que te acepta cuando todos los demás te han rechazado. Las veo todos los días. La tensión económica se traduce en ansiedad crónica y desesperación aprendida. La persona vive en un estado de hipervigilancia y no puede proyectarse en el futuro. Cuando los medios lícitos fallan, la desviación, en este caso la actividad sexual, se racionaliza como el único camino para alcanzar el objetivo primario, la supervivencia. Es una respuesta patológica a una presión social patológica. El vínculo social es el ancla. Cuando los 4 lazos, apego, compromiso, implicación y creencia, son cortadas de la expulsión, la persona se vuelve emocionalmente aislada y cínica. No confía en las instituciones, no cree en la posibilidad de un futuro laboral estable. Este cinismo hace que la intervención de reinserción sea extremadamente difícil, porque falta la motivación interna para creer que la sociedad la volverá a acoger. El mensaje debe ser claro: la prevención no comienza en la calle, sino en las escuelas y centros de acogida. Debemos crear oportunidades económicas reales para las personas más vulnerables antes de que sean reclutadas, y la sociedad debe dejar de estigmatizar a los que quieren salir. La rehabilitación psicológica debe ir acompañada de una aceptación social incondicional. Después de analizar la matriz de riesgo y la cadena de explotación, es hora de abordar el eslabón crucial del sistema, la demanda. Mientras exista un mercado, la explotación próspera. La sensibilización no puede ser un ejercicio moral, sino una llamada a la responsabilidad legal y civil de quienes alimentan esa cadena. El mensaje en los consumidores, usuarios potenciales es claro y científico. Stop a la normalización. La transacción no es natural. Cuando pagas por un acto sexual en un contexto de vulnerabilidad, está financiando la exclusión social y la trata. Te conviertes en parte activa y consciente de la cadena de explotación. 2. Reconocer la coerción. El cliente debe interiorizar que la sonrisa o el aparente consentimiento de la persona en condición de prostitución a menudo está viciado por la necesidad, la deuda o el miedo. El riesgo legal y criminológico. Hay que contrastar el anonimato. La ley en muchos países está convergiendo hacia el castigo del cliente como principal elemento disuasorio. El riesgo no es solo moral, sino también penal. Es necesario invertir el rumbo. Sin demanda, la oferta criminal cae. Para aquellos que ya están en el negocio, es vital conocer las señales de alarma y los riesgos individuales, no solo físicos, sino sobre todo legales y psicológicos. El conocimiento es la única arma en un ambiente hostil. Debemos entender que la ilegalidad o ambigüedad normativa expone a la extorsión por parte
por ejemplo, de terceros y a la manipulación por parte del proxeneta. Debemos aprender a reconocer la disociación, es decir, la separación entre la mente y el cuerpo. Este es un mecanismo de defensa extremo, pero a largo plazo. Destruye la identidad y hace imposible la reinserción. No es un superpoder, es un trauma. Después, debemos también aprender a identificar el aislamiento como la estrategia principal del explotador y saber también que existen organizaciones legales y apoyadas por el Estado que ofrecen una salida y apoyo psicológico sin juicio. La primera acción de prevención es pedir ayuda, siempre. La prevención no es un monólogo, es un plan de acción concreto que requiere la intervención coordinada de las instituciones y de la sociedad civil. La verdadera prevención comienza antes de la carretera. Debemos desactivar la teoría de la tensión social con medidas económicas concretas. Esto significa, por ejemplo, con programas de emergencia habitacional y cursos de formaciones profesionales certificados y específicos que incluyan un apoyo económico durante la fase de estudio, haciendo que la opción legal sea económicamente más válida que la actividad de riesgo. Después, se necesita también un enfoque de tolerancia cero contra la explotación. Y esto significa aumentar la inversión en unidades especializadas y confiscar los bienes de los proxenetas. Por último, pero no menos importante, la demanda debe ser golpeada con la misma fuerza con que se combate a las drogas. Campañas públicas, implementaciones de sanciones claras, eso son cosas que podemos hacer para la prevención. Después de haber analizado la prostitución como un fenómeno en sí mismo, debemos ahora considerarla dentro del contexto más amplio de la desviación y la exclusión social. La prostitución no es un fenómeno aislado, es por el contrario un puente de altísimo riesgo que conduce hacia otras subculturas desviadas, representando un catalizador de ulterior y más profunda marginalidad. La prostitución es como una puerta de entrada a la desviación. Por ejemplo, la condición de sin techo es a menudo una consecuencia directa o un factor agravante. Muchas personas en condiciones de explotación viven en alojamientos precarios o son retenidos bajo el chantaje del alojamiento, con el proxeneta revocando el uso de la habitación como castigo. Si la víctima logra escapar de la red, la primera consecuencia dramática es encontrarse sin una vivienda estable, porque no tienen credenciales, contratos o ahorros. La calle se convierte en la única alternativa, exponiéndola a un ciclo continuo de violencia y victimización. Hemos analizado los datos, diseccionado las causas y escuchado el grito silencioso del trauma. La conclusión es implacable. La exclusión social y el tráfico no son accidentes de ruta, sino la consecuencia lógica de un sistema en el que la demanda de poder del consumidor se encuentra con la desesperación económica de la víctima. La solución no es fácil, pero es obligatoria. Es hora de dejar de dar vueltas y pasar del análisis a la acción. La prevención es una responsabilidad que ya no puede ser delegada. Debemos desactivar la matriz de riesgo, combatiendo la impunidad del proxeneta e interviniendo sobre las raíces de la pobreza que crean vulnerabilidad. La prevención no es una opción, es un imperativo. El trabajo ahora ha terminado. El trabajo por hacer acaba de empezar. La vulnerabilidad existe, el crimen prospera, tenemos que actuar, pero ahora.